Bueno, entonces vamos a continuar con la hoja función BD. Aquí tenemos unas preguntas. Hay que calcular de este propietario el total a pagar, el pago promedio, pago más alto, el pago más bajo, número de ingresos y el total de horas consumidas en el parqueadero. Las funciones para base de datos que vamos a utilizar son propias, como el nombre lo dice, para hacer consultas o búsquedas en una base de datos o en una lista a partir de un criterio. ¿Cuál es el criterio en este caso? Propietario, Adrián Bernal o cualquier otro, ¿sí? Tengan en cuenta que estos son los propietarios que tenemos en el parquímetro. Y ahorita les explico cómo los podemos ir cambiando. Entonces, la primera pregunta dice que cuál fue, vamos a ampliar con esto, vamos a darle zoom, cuál fue el total a pagar. Entonces vamos a poner aquí igual BD suma, abro paréntesis, las funciones para base de datos tienen dentro del paréntesis o el argumento de la función es lo mismo, la base de datos, la columna o campo donde está la información que quiero buscar o que quiero traer y el criterio. Entonces la base de datos está en parking que va desde la A hasta la H. La columna es la del total y el criterio es A1 y A2 que es este que está acá. Es más, no tiene que ser la hoja parking, puede ser la hoja filtro que la tenemos aquí más cerquita. Entonces me voy acá, más bien la filtro A, que está sin aplicarle filtros. Me voy aquí a filtros y vamos a coger toda la base de datos, ¿sí? Luego la columna punto y coma, la columna, el nombre del campo sería la columna H, pero entonces usted puede colocar, perdón, la H no, la F, ¿sí? Sería toda esta F, esta G, perdón. Entonces, en vez de colocar la palabra total, que usted puede escribir la palabra total entre comillas, escribir total entre comillas, y entonces se tomaría toda esa columna para sumar los totales del propietario que está aquí. Entonces ahí está completa. Podemos borrar esto que dice acá función BD, solamente que diga A1 dos puntos A2. Entonces tenemos la base de datos que está en la hoja filtro A. La base de datos inicia en la A y termina en la H. La columna que voy a buscar la información, el nombre del campo es total. Puedo escribir la palabra total o ponerle el número que corresponde a esa columna, que en este caso sería la 7. Y luego el criterio que es A1, A2, le doy Enter y me da el valor. Miren que me funcionó con el nombre de la columna. Si usted no quiere poner el nombre de la columna, puede poner el número. Entonces recuerden, esta es la columna 8, esta es la 7. Entonces en vez de poner total, puede colocar simplemente el 7, que es el número de la columna, sin comillas, y me da el mismo valor. Entonces tenemos ahí la primera pregunta. Vamos a ponerle acá formato moneda a todo esto. Vamos a darle clic derecho, formato de celda, moneda, quitamos decimales. Aquí vamos a seleccionar como quiero ver los negativos. Le doy a aceptar y ya está. El pago promedio, entonces igual, BD promedio. Lo mismo, la base de datos, en este caso, vámonos a parking, toda la base de datos, punto y coma, la columna 7, o entre comillas, total, que quede bien escrito, luego punto y coma, el criterio es A1, dos puntos, A2, cierro paréntesis, le doy Enter, y aquí tenemos entonces la función B de promedio que me va a decir cuál fue el pago promedio de este propietario.
36.625. ¿Cuál fue el pago más bajo? Entonces, igual BD, el más bajo sería con min, BD min, abro paréntesis, y acá vamos a hacerlo esta vez con la hoja filtro A. Selecciono toda la base de datos, punto y coma, la columna número 7, punto y coma, A1, dos puntos, A2. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que el pago más bajo fue este, ¿sí? Para el pago más alto utilizo la función más. Entonces, ¿qué hago? Un truquito, selecciono aquí esta función min, le doy control C, me ubico acá dándole enter, le doy luego control V y cambiamos la palabra min por más, ¿sí? B de más, y ya, ahí está, ¿sí? Ahí ya tenemos la venta más, perdón, el valor más alto pagado por este propietario que está acá, Adrián Bernal. Entonces, ahí tenemos el valor más alto, que fue 60.000. Número de ingresos. Para el número de ingresos vamos a utilizar la función BD contará o contar. Entonces, igual BD contar, abro paréntesis, la base de datos, sigamos trabajando con parking, toda la base de datos desde la A hasta la H, punto y coma, la columna. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con la columna número 3, que es las horas. Entonces pongo aquí 3, punto y coma, aquí pongo A1, si yo sé el criterio lo puedo escribir A1, dos puntos, A2, cierro paréntesis y le doy enter. Porque aquí no pongo el nombre de la hoja cuando pongo A1, A2, porque se supone que es de la misma hoja donde estoy haciendo la pregunta. Entonces aquí ya tenemos el número de ingresos de este propietario. Ingresó 20 veces al parqueadero. Por último me dice que el número total de horas consumidas en el parqueadero por este propietario. Entonces vuelve y juega BD suma, abro paréntesis, perdón, me voy acá a filtros, a filtro A. ¿Por qué lo hago en filtro A y en parking? Porque es la misma base de datos. Entonces no importa si lo hago en la una o en la otra. Entonces no hay ningún problema hacerlo en filtro A o en subtotal o en parking, porque es la misma base de datos. Solo que escojo aquí filtro A porque está más cerquita. Bueno, entonces me dice que el número total de horas. Entonces para el número total de horas necesito la columna C, o sea, número de horas. Si lo hago como está ahí y pongo número de horas, debo escribirlo bien para que me funcione. Vamos a ver si nos da. De todas maneras, la columna del número de horas es la columna 3. Vamos a darle punto y coma y le decimos el criterio está en A1, o más bien me voy a la hoja BD y selecciono A1 y A2. Lo que pasa es que aquí me selecciona y me toma el nombre de la hoja. Lo podemos quitar, ¿sí? O lo pueden dejar, no hay ningún problema, no afecta a la fórmula. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que tengo 293 horas consumidas en el parqueadero, ¿sí? Con la función B de suma. Miren que lo hice con la palabra número de horas. Usted puede también haber escrito el número 3, que es la columna C, y da lo mismo. Entonces puedo escribir el nombre del campo, que es este, número de horas. Lo importante es que lo escriban muy bien, que no se pase, no se equivoque, porque ahí viene. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí número de hora, voy a omitir la S, mire que me da valor. ¿Por qué? Porque dice número de hora y acá dice número de horas, ¿sí? Entonces no es lo mismo, para que tengan en cuenta ese detalle. O para ir a la fija, pues pone el número, que es la columna 3. Yo voy a dejarlo como está,
que es el número de horas, ¿sí? Listo, bueno, entonces ya tengo aquí las preguntas para el propietario Adrián Bernal, pero resulta que la idea es que me funcione para cualquier propietario. Entonces, si yo escribo aquí Pedrito, me va a dar 0 porque no conocemos a Pedrito, no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a la hoja parking, voy a organizar esto por orden ascendente y me voy a traer un propietario. Voy a dar clic en el primer propietario, Adrián Bernal, luego por acá con control, recuerden que para seleccionar celdas discontinuas, con control, entonces acá voy a coger control sostenido y voy a coger a Amparo Correa, luego voy bajando y vamos para Ana Andrade con control sostenido, voy bajando Blanca García, voy bajando Carlos Andrade, Héctor Mosquera, vamos acá, Jesús Rentería, ¿quién más? Lina Marín, por acá Paola Andrade, Pedro Maturana. Recuerden que con control sostenido voy seleccionando cada uno. Roberto García, y ahí terminan, ¿sí? Entonces, ya después que estén todos seleccionados, como ven aquí, le doy control C, me voy a la hoja BD y por aquí quitemos este cuadrito con suprimir, por aquí le doy enter y me trae todos los propietarios, ¿sí? ¿Están viendo? Todos los propietarios. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí ahora? Me voy a ubicar en la celda A2, me voy al menú datos, validación de datos, aquí donde dice permitir voy a escoger lista, recuerden que ese tema lo habíamos visto en anteriores videos, lista, en origen, el origen lo podemos escribir aquí mismo, o sea, escribir todos los propietarios, o seleccionar de aquí los propietarios, lo seleccionamos y estamos diciendo que el origen está de la D8 a la D18, o sea, todos los propietarios no tienen que escribirle mensaje de entrada, mensaje de error, simplemente en este caso lo voy a omitir, le voy a dar aceptar y miren lo que pasa, aparece la flechita y entonces yo empiezo a seleccionar los propietarios de acá, es decir, que la persona no tendrá que escribir, ¿sí? Sino que simplemente va a seleccionar propietarios de la lista y le va a traer la información que se está solicitando, que es esta, está aquí. Entonces así, si la persona se equivoca, le va a sacar un error. Bueno, yo ya había, bueno, esta validación no la puse yo, pero ahí por defecto le sale un error. Si usted no pone mensaje de error, de igual manera el sistema le saca un mensaje predeterminado, ¿sí? Entonces ahí está ya más personalizada la consulta a la base de datos a través de las funciones para base de datos y complementamos con la validación de datos para poder escoger de la lista. Para que esto no se vea así, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, me voy a inicio, le digo acá borrar formatos para que borre los bordes y le pongo color blanco para que no se vea. Si usted se ubica en las celdas, aquí en la barra de fórmula ve que están los nombres, pero aquí no los va a ver. Entonces ya queda lista la hoja funciones BD para empezar a consultar la información de cada propietario de acuerdo al total. Como estamos trabajando con rango abierto, si se ingresan nuevos datos a la lista, pues simplemente es escoger de acá. A menos que ingrese un nuevo propietario, pues entonces tendríamos que cambiar la validación. De igual manera no quita mucho tiempo. Vamos a regresar a la hoja menú y ya para terminar esta serie de videos vamos a ir
a la hoja tabla dinámica para practicar también y aprender más acerca de cómo puedo extraer información o consultar información en la hoja de cálculo a partir de cualquiera de estas herramientas que hemos visto.